Vamos a abrir las Biblias en 1 de Pedro, capítulo 1, como siempre, y una pequeña introducción y luego vamos a leer el texto. 1 Pedro, capítulo 1. Y también apagar los móviles. Ahora es el momento. Una hora sagrada. Ok, gracias. La semana pasada vimos cómo Pedro empieza la segunda sección de esta carta. Él arranca predicándonos el Evangelio. El Padre nos ha elegido. El Hijo ha derramado su sangre por nosotros. El Espíritu nos ha regenerado. Y en base a esta salvación tan grandiosa, que los ángeles y los profetas desean entender, Él nos insta a vivir en santidad. Sed santos, porque yo soy santo. Y la semana pasada analizamos tres argumentos que Pedro usa en el versículo 13, 14, 15 y 16 para ser santos. A saber, 1. Sed santos porque Cristo vuelve pronto. Entonces, sed santos a la luz de la gracia futura que ha de ser revelada en nosotros. En segundo lugar, sed santos, hermanos, por la adopción presente. Somos hijos de Dios, por lo tanto, seamos santos. Y en tercer lugar, vimos la razón de razones para ser santos. A saber, la santidad de Dios. 1 de Pedro 1:16 dice, sed santos porque yo soy santo. La razón de razones. Hoy en el versículo 17, Pedro va a seguir con el mismo hilo de pensamiento, ofreciendo más razones para ser santos. Y luego la semana que viene, Pedro va a volver a predicarnos el Evangelio en versículos 18, 19 hasta el 21. El razonamiento de Pedro es que una persona que ha sido salvada por el poder de Dios en el Evangelio será santa, sí o sí. Es una persona que desea andar en obediencia. No será una persona perfecta, pero sí una disposición en su corazón hacia la santidad y hacia la obediencia al Señor. Así que sin más preámbulos, vamos a abrir el texto en 1 Pedro capítulo 1, y hoy estamos leyendo el versículo 13, y leeremos hasta el versículo, 17. Si alguien quisiera leer 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 13 al versículo 17, y el tema de hoy es el temor de Dios. Excelente, muchas gracias. Entonces Pedro aquí está haciendo exactamente lo mismo que la semana pasada. Nos está dando otra razón más para ser santos. Nos está predicando el Evangelio de la libre gracia de Dios revelada en Cristo por el poder del Espíritu Santo. Ahora llama a los suyos a vivir en santidad. Y luego lo que Pedro va a hacer la semana que viene es volver a hablarnos sobre el Evangelio. Y es como Pedro no quisiese que nadie se convirtiese en un legalista. Pedro siempre quiere que los hermanos de Asia Menor tengan claro que la santidad es la consecuencia de abrazar el Evangelio. No es la causa de nuestra justificación, sino el resultado de la misma. Y no podemos ser creyentes fuertes si procuramos ser santos en base al legalismo, en base a cumplir una larga serie de ritos como en el judaísmo. No, la verdadera santidad nace de un corazón agradecido a Dios por el Evangelio. Estamos contentos y felices y gozosos en el Señor, pues la santidad nos sale espontáneamente. No es algo que tenemos que imponernos desde afuera, sino que es algo que Dios ya escribió en nuestro corazón y sale de nosotros. Un hijo de Dios regenerado obedece al Señor, es así de sencillo. Jesús nos habla del árbol. Un buen árbol produce buenos frutos
Y un árbol malo produce malos frutos. Si tú eres regenerado, eres un buen árbol y por lo tanto produces buenos frutos. Aunque claro, como siempre destacamos, tenemos nuestras meteduras de pata y momentos difíciles. Hoy entonces, el 17, vamos a dividir el texto en los siguientes 3 puntos. Hoy, versículo 17, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En primer lugar, vamos a hablar de el Hijo de Dios ora. El Hijo de Dios ora. La oración tiene mucho que ver en esa santificación. Estamos en este punto de santificación. Pedro nos está llevando a la santidad. 1. El Hijo de Dios ora. En segundo lugar, el Hijo de Dios es juzgado. Yo sé que esto suena chocante, pero luego explicaré lo que quiero decir con esto, lo que Pedro quiere decir con esto. El Hijo de Dios es juzgado, disciplinado. Y en tercer lugar, pensando también en el tema de la santificación y la santidad, 3. El Hijo de Dios teme, pero es un temor sano. Y de nuevo, vamos a definir estos términos más adelante. Así que 3 puntos hoy. El Hijo de Dios ora, el Hijo de Dios es juzgado en el presente, y 3, el Hijo de Dios teme. Y de nuevo, Pedro está usando estos argumentos dentro del contexto de la santidad. Estas cosas nos ayudan en la caminata de la santidad. Así que vamos a empezar con el primer punto hoy, el Hijo de Dios ora. Nuestra vida de oración. Versículo 17 dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Si invocáis por Padre. Si invocáis por Padre. Aquí en el griego, la palabra que aquí tenemos, si, la palabra traducida al castellano sería mejor traducida si dijésemos, puesto que invocáis a Dios por Padre, ya que invocáis a Dios por Padre, dado que invocáis a Dios por Padre. Entonces Pedro aquí no está cuestionando la salvación de los hermanos de Asia Menor. Él la está dando por sentada. Y dice, hermanos, ya que sois salvos, ya que habéis abrazado el Evangelio, ya que invocáis a Dios por Padre, luego, pues, conducíos con temor en esta vida. Entonces Pedro aquí está usando la palabra puesto que invocáis al Padre. Y la palabra que invocar puede sonarnos un poco rarillo, pero es una palabra que se usa muchas veces en la Biblia. Invocar en la Biblia es sinónimo de orar, clamar a Dios, invocar el nombre del Señor, buscar a Dios. Entonces el pueblo cristiano, el pueblo regenerado por el poder del Espíritu Santo, es un pueblo que invoca el nombre del Señor. Nos dirigimos a Dios con gratitud en el corazón, gracias a la salvación. Y Pedro nos dice, en el gran día de Pentecostés, en aquel sermón, él cita Joel, capítulo 2:32, donde dice, todo aquel que invocare al nombre del Señor será salvo. Entonces esta invocación, esta oración genuina, este espíritu de oración que tenemos el pueblo de Dios es una señal de que somos hijos del Señor. Y Pablo repite la misma verdad en Romanos 10, versículo 11. Cuando la salvación de Dios llega a una vida, hay un clamor que antes no había. Empiezas a invocar a Dios de una forma que nunca antes hacías. Hay algo nuevo. Y no es algo impuesto desde afuera. Por ejemplo, el pastor dice, bueno hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar un Padre Nuestro y vamos a dirigirnos a la Virgen María y luego mecánicamente, religiosamente repetimos una oración prefabricada. No, lo que tenemos los regenerados es un deseo de orar, una pasión por buscar a Dios, un hambre insaciable de su presencia. Este deseo está colocado por el Espíritu de Dios.
Porque como nos recordó Paco anoche en el estudio, el hombre natural no busca a Dios, busca sus beneficios, busca salirse con la suya, pero no busca a Dios, ni su gloria, ni su santidad. Por lo tanto, hermano, hermana, en esta mañana, si hay en ti este deseo poderoso de buscar a Dios, de clamar a Dios, ten por seguro que este deseo está puesto ahí por el Espíritu Santo de Dios, porque ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo. Tú entonces has sido regenerado para dirigirte a tu Padre Celestial. Invocas al Padre, al Padre. Pedro no dice que los creyentes tengamos que orar diciendo: oh gran energía universal, oh gran dictador de las galaxias lejanas, Padre, Padre, Abba, intimidad, cercanía. Ya no hay distancia. Dios ya no es remoto, ni abstracto, ni filosófico. Dios es cercano, como nuestro Padre. El creyente conoce a aquel a quien está orando y lo sabe porque el Espíritu del Padre mora en él. Y es el Espíritu del Padre el que nos lleva a orar al Padre. Hay un par de textos que me imagino que todos conocéis más o menos de memoria. En Gálatas 4:6, en Romanos 8:15-16, donde el apóstol Pablo repite 2 veces que la razón por la cual tú y yo podemos clamar Abba Padre es gracias a la obra del Espíritu Santo. Leo textualmente Romanos 8:15. Hermanos, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Abba, Padre. El Espíritu da testimonio, no es espíritu de que somos hijos de Dios. Y luego Pablo dice en Gálatas 4:6, un pasaje paralelo: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Entonces este clamor que está en ti, hermano, si tú no oras de una forma mecánica ni religiosa, si tu vida de oración es una vida de oración genuina, auténtica, apasionada, fogosa, es por el poder del Espíritu Santo que ha puesto en ti este clamor. Tú no solamente recibes tu nuevo nacimiento como un don de gracia de parte de Dios, tú también recibes tu vida de oración como un regalo de gracia. Cada vez que tú te pones de rodillas a buscar al Señor, estás dando testimonio de la gracia todopoderosa y gloriosa de Dios. El hombre, la mujer que de veras está orando gracias a la gracia de Dios. A Él sea la gloria por nuestra vida de oración. Si encontramos en nosotros un deseo por Él, por su fama, su nombre, su palabra, es gracias al soplo, al dulce soplo del bendito Espíritu Santo de Dios. Él nos amó a nosotros primero para que pudiésemos nosotros amarlo a Él. Oramos a Dios entonces en base a esta obra del Espíritu Santo. Pero hay que recalcar otra cosa cuando hablamos con nuestro Padre. Yo puedo dirigirme a Dios como Padre gracias a la obra de su Espíritu en mí. Pero también a la vez no puedo dirigirme a Dios como Padre si no estoy en su Hijo, si no estoy en Cristo. Cristo es el unigénito de Dios, como hemos cantado antes. Cristo tiene el pleno derecho de dirigirse a Dios como Padre. Y una vez que tú y yo estamos colocados en el Hijo,
Salvos por el Evangelio, la cruz y la resurrección de Cristo. Creemos el mensaje de salvación. Estamos en el Hijo. Y por lo tanto, en base a Cristo, podemos dirigirnos a Dios como Padre. Porque tú, hermano, no puedes orar a Dios en tu nombre. Tú no puedes presentarte delante de Dios en base a tus méritos. Porque eres malo, eres vil, eres depravado, estás sumergido en pecado. Por lo tanto, nosotros como pueblo evangélico queremos en presentarnos delante de Dios, no en el nombre del pastor, no en el nombre de la iglesia local, no en el nombre de la denominación protestante a la cual pertenecemos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Nos presentamos en base a su mérito, su perfecta justicia, y así el Padre nos oye con gozo y con alegría. Oremos entonces en el Hijo, porque fuera de Cristo, Dios no es nuestro Padre. Fuera de Cristo, Dios es nuestro juez, nuestro adversario, nuestro enemigo. Por esta razón, la iglesia es una iglesia que ora en el nombre del Hijo. No podemos orar en nuestro nombre, sino en el nombre de Cristo. Sin Él, no hay acceso a Dios. Sin Él, estamos todos perdidos. Jesús nos enseña lo siguiente en Juan 16, 23. De cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, no en tu nombre, en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre nada. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Nos presentamos pues a Dios en base a una doble obra de salvación. Por un lado, la obra salvífica del Espíritu Santo, colocando en nosotros este clamor, y por otro lado, la obra perfecta de Dios el Hijo, el cual nos llama también a dirigirnos a Dios como Padre. De nuevo, lo que oró Isabel antes en el culto, gracias por la obra de la Trinidad en nosotros. Nuestra vida de oración es una celebración de la gloria trinitaria. Oramos al Padre en el nombre del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. La oración cristiana es una celebración del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y Jesús nos enseña a orar en el Padre nuestro, que todos hemos aprendido de memoria desde chiquititos. Y vosotros oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Podemos dirigirnos a Dios como Padre, porque estamos en el Hijo y estamos en el Espíritu Santo. Y esta vida de oración genuina, real, no hipócrita, una vida de oración real, es un sello de un verdadero creyente. Todos podemos orar de una forma hipócrita, aquí en público, no cuando la gente nos oye, cuando nos toca rezar por los alimentos que estamos a punto de comer. Pero otra cosa, hermano, es tener esta intimidad genuina, auténtica, real con Dios. Que puedes palpar, que amas a Dios. Y a veces en la oración, cuando estás orando al Señor, se te caen las lágrimas, se te rompe el corazón, porque hay algo en ti que antes no había. Es este clamor que el Espíritu Santo ha colocado en los suyos. Si tú encuentras en ti este deseo, alaba al Señor. Da gracias al Señor. Ha sido su obra. Tú eres un verdadero privilegiado. Entonces, esta vida de oración, recordemos el contexto, nos ayuda en la santificación. ¿Cómo vamos a ser santos? Lo que vimos la semana pasada. Y ahora Pedro añade otra cosa: la oración. Una vida de oración nos ayuda a vencer el pecado. No me acuerdo quién dijo esa frase, pero fue un predicador de la palabra, y él dijo: una vida de oración te alejará del pecado, pero una vida de pecado te alejará de la oración. Y tú puedes analizar en tu vida los momentos cuando estás andando en pecado y no estás andando en obediencia a Dios. Te apartas de Él, no oras a Dios y tiras días enteros sin orar al Señor, porque sabes que estás mal delante de Él.
Pero cuando te arrepientes, empiezas a orar, el Señor te lleva con esta comunión que tienes con Él en Cristo, te lleva a vivir en santidad y en obediencia. Así que, hermanos, ¿cómo podemos ser santos para la gloria de Dios? Orando. No solamente en los cultos de oración entre semana o una vez aquí al mes en la vigilia, en casa, todos los días, clamando al Señor, dándole la gloria a Dios, orando por nuestros hijos, enseñando a nuestros hijos a orar conforme a la palabra del Señor. Llegamos entonces ahora al segundo punto. En primer lugar, hemos hablado de que el Hijo de Dios ora, forma parte de la santificación. Y ahora, el punto que a lo mejor sonó chocante cuando lo dije. El Hijo de Dios es juzgado. Esto suena fuerte. El Hijo de Dios es juzgado. Volvamos al versículo 17 para entrar en este segundo punto. Si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno. Entonces la segunda verdad aquí que nos ayuda en nuestra santificación es saber que Dios nos juzga. Dios juzga. Bien, antes de entrar más a fondo aquí un par de datos interesantes. Dios aquí dice la palabra no juzga tomando acepción de personas. Pedro nos está escribiendo y él mismo tuvo que aprender esta lección. ¿Os acordáis que el Señor le llama a ir a la casa de Cornelio? ¿Pero qué problema tenía Cornelio? Era gentil, era un centurión romano. Un judío no puede entrar a la casa de un centurión romano, porque son gentiles, asquerosos, feitos, malos. ¿Qué tiene que hacer el Señor para enseñarle a Pedro de que tenga que ir a la casa de Cornelio? Se le da la visión, de verdad, de los animales inmundos con el lienzo ese, y el Señor le dice, en tres veces dice, Pedro levanta, mata y come, para enseñarle a Pedro de que Dios no hace excepción de personas, basándonos en el judaísmo ni en ser gentiles. Entonces, y Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, en Hechos 10, versículo 34, dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es decir, tú no vas al cielo por ser judío, y tú tampoco vas al cielo por ser gentil. Dios no hace acepción de personas entre judíos ni gentiles. Uno no gana más puntos con Dios por ser judío ni por ser gentil. Y luego, el Nuevo Testamento también dice que Dios no hace excepción de personas en cuanto a reputación eclesiástica. En Gálatas 2, versículo 6. Es decir, yo podría ser el pastor de la iglesia, podríamos tener aquí un equipo de alabanza, pero por yo ser el pastor o por ellos ser hermanos del equipo de alabanza, nosotros tampoco estamos exentos del juicio de Dios, porque no hay acepción de persona. Así que si tú eres una persona que lleva toda la vida simplemente sentado en la iglesia, asistiendo a la congregación, Dios tendrá su labor contigo, pero también con la gente a lo mejor que los ves más visiblemente, Dios no hace excepción de personas en cuanto a esto. Y también en Santiago 2, del versículo 1 al 9, Santiago nos dice que Dios no hace excepción de personas en base a riqueza o pobreza. Tú podrías ser el hermano más rico de esta congregación. No sé quién será, pero bueno, tú podrías ser el más rico o la hermana más rica. Pero por tú tener más pasta en el banco, no quiere decir que no vayas a ser juzgado por el Señor, porque Dios no hace excepción de personas. Si eres judío, gentil. Si eres un pastor de la iglesia o simplemente alguien que se congrega en la iglesia. Si eres súper rico o súper pobre, no importa. Porque Dios no hace acepción de personas. Nadie se escapa. El Dios que juzga a los ricos también juzgará a los pobres. Ahora bien, para explicar bien este verbo que Pedro aquí usa, Dios juzga. Dios juzga.
Pedro está empleando el presente simple. Está hablando de un juicio en el presente. Porque nosotros, los que somos salvos, no podemos ser condenados eternamente. No vamos a ser juzgados en el futuro. Porque tú y yo ya fuimos juzgados hace 2000 años en la cruz del Calvario. Ya fuimos condenados. Ya fuimos malditos. Ya fuimos juzgados en cuanto a nuestra salvación eterna. Luego, después de esta vida, los impíos, los malos, según Apocalipsis capítulo 20, van a estar delante de lo que llamamos el juicio del gran trono blanco. Y todos los impíos serán lanzados al lago de fuego y azufre. Pero ahí los creyentes no estaremos. Tú y yo sí pasaremos por no sé si llamarlo juicio, pero en la Biblia se llama el tribunal de Cristo. Y está mencionado en 2 Corintios 5, versículo 10, donde dice Pablo que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho en esta vida, o cosas buenas o malas. Pero este tribunal de Cristo no es el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco es para condenación perpetua, donde el juicio del tribunal de Cristo es para su pueblo, y Dios recompensará a los suyos en base a lo que he hecho, según el momento de su conversión en adelante. Pero este tribunal de Cristo no es juicio de condenación. Hay que tener esto bien claro. Los creyentes ya fuimos juzgados en Cristo, pero sí, en el tribunal de Cristo vamos a recibir según lo que hayamos hecho en la carne, después de nuestra conversión. Con estas verdades en mente, Pedro ahora emplea el verbo juzgar en el presente. Pedro no dice, el Padre os va a juzgar, porque no va a juzgar a los impíos eternamente. Nosotros pasaremos por el tribunal de Cristo. Yo creo que nos ayudará mucho a entender este versículo si reemplazamos la palabra juzgar por el verbo disciplinar. Si cambiamos el verbo, esto nos arroja mucha luz en cuanto al significado del pasaje. Porque Dios en el presente sí está juzgando a sus hijos en este sentido. Ahora bien, confieso que no es una doctrina amada hoy en día. Se predica bien poco de la doctrina de la disciplina divina, pero la doctrina está desarrollada de forma ejemplar en Hebreos capítulo 12, del 5 al 11, donde el Señor nos dice que Dios a todo aquel que recibe por hijo disciplina, le azota. Y si Dios no disciplina a alguien, es que ese alguien es un bastardo, que no es de la familia de Dios. Entonces, hermanos, de nuevo, estamos en el contexto de santificación. Pedro está razonando que Dios se va a encargar de disciplinar a su iglesia en el presente con el fin de que seamos santos. Con esto queremos decir, Dios no es un padre permisivo. Dios no es un padre indiferente. Mira, yo llevo 10 años trabajando con niños y adolescentes aquí, concretamente en el sur de España. Y de verdad, los niños gobiernan en casa. Los niños, la palabra de los niños es ley en la casa, y lo vemos con las familias con las cuales estamos trabajando. El padre en tiempos bíblicos no era permisivo. No permitía que su niño siempre se saliese con la suya. Había disciplina. Había principios, había normas que el niño tenía que cumplir, y hablamos un poco de esta noche con Eva e Isabel en el restaurante. Dios entonces no es permisivo, no es un Papá Noel, como he dicho 1000 veces, Dios no es una mariposa. Dios se encargará sí o sí de que nosotros seamos santificados. Siento decírtelo, pero si tú eres del Señor, no vas a poder persistir en el pecado. El Padre te va a llevar de nuevo al redil. Dios usa varias herramientas para ejercer este juicio, esta disciplina.
En primer lugar, te ha dado a ti el Espíritu Santo. Tú ya no puedes pecar como antes. Y si pecas, te sientes fatal. No puedes estar en paz. Lo que dijo Suja Michelin en la conferencia Pasión por el Evangelio: un hijo de Dios no puede vivir en paz con sus ídolos. Tú puedes tener ídolos en tu vida. Tú puedes tener ciertos pecados secretos que nadie conoce. Pero tú por dentro estás mal. Y sabes que estás mal. Y Dios está peleando contra ti por el poder del Espíritu Santo que ha puesto en ti. El creyente no puede seguir gozosamente en pecados. Imposible. Ahora bien, si no eres del Señor, por supuesto que sí. Te gozas del pecado y das vueltas como el cerdito en el lodo. Un buen ejemplo aquí de esto es, bueno, realmente cualquier persona en la Biblia. David también con su pecado oculto de Betsabé. Y él llevaba no sé cuántos meses, seguramente hecho polvo y mal, que tenía el Espíritu Santo. Y lo mismo sucede con los que somos del Señor. Si tú puedes pecar sin sentirte mal o arrepentido, o sin orar, o sin sentirte miserable, es que no eres del Señor. Es así de sencillo. Pero una vez convertido, ya no puedes, porque el Padre se encarga de disciplinarte desde adentro. Pero otra herramienta que el Señor emplea no es simplemente aquí pelear contra el hijo desobediente desde adentro. Dios también es el Señor del cosmos. Vivimos anoche. Y confesamos la doctrina de la providencia divina. Es decir, que Dios está a cargo de todos los eventos que siempre pasan en el mundo. Un buen ejemplo aquí es Jonás. Jonás es un hijo de Dios. Jonás es regenerado, nacido de nuevo. Y el Señor le dice a Jonás: hijo, ves a Nínive, predica, pregona la palabra, porque ha subido su maldad delante de mí. Y dice Jonás, capítulo 1, versículo 2, y Jonás subió en el barco para Tarsis, es decir, él fue hacia el oeste en vez de ir al noreste. Bien, Jonás, lo siento mucho, chiquitito, tú vas a ir a Nínive sí o sí. Y aunque tú cojas el barco para, no sé, Tarrasa o Cataluña, tú vas a volver a Nínive, sí o sí. Porque Dios es el Dios de la providencia. Y yo me imagino que Jonás estaba pasando por un infierno por dentro, sabiendo que estaba andando en desobediencia. Y luego, ¿qué hace Dios? Se desata la tormenta. Y Jonás es lanzado en el mar. ¿Y sabes dónde acaba Jonás predicando, hermanos? En la ciudad de Nínive. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. Y Dios le va a disciplinar. Y Dios se va a encargar de que sus ovejas no se aparten del redil. Y que si uno se mete en el lodo, el buen pastor vendrá para llevarnos de nuevo y limpiarnos. Hermano, Jonás tardó, pero llegó. Tardó en llegar, pero llegó. Y digo lo mismo a ti, hermano, hermana. Si tú estás andando en desobediencia a Dios, te advierto en esta mañana, más te vale arrepentirte ahora mismo. Más te vale arrepentirte hoy. Porque si sigues y persistes en contra de la voluntad de Dios, Él va a enviar a un barco, Él va a enviar una situación y Él te va a salvar, te va a ahorrar muchos dolores de cabeza, mucha tristeza, muchas lágrimas. Arrepiéntete y anda en pos del Señor. Dios puede usar estas situaciones en su providencia para llevar a sus hijos de nuevo al redil. Y en este sentido hay una frase impresionante, y nunca he escuchado una predicación sobre este versículo, en 1 Corintios 11, en el contexto de la Santa Cena. Y Pablo dice algo bien chocante. En 1 Corintios 11, 29, dice: el que come la cena y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hermanos de la iglesia de Corinto, hay muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Yo no soy un predicador de la superfe. Yo estaba en una iglesia donde me decían a mí: si tú tienes un tos es que estás en pecado. Si has estornudado es que hay un demonio en ti.
No creemos y no predicamos que si uno está enfermo está en pecado. No estamos diciendo esto. Pero sí estamos diciendo que Dios puede emplear estas cosas para hacernos reflexionar sobre nuestra vida y llevarnos al arrepentimiento. Hay que tener mucho cuidado con cómo formulamos esta enseñanza para no caer en el error de la superfe y de la confesión positiva. Mire, yo os confieso, yo tiré un año entero sin usar gafas, porque a mí me enseñaron que si usaba gafas estaba andando en desobediencia a Dios, porque yo no creía que Dios podía sanarme, y por lo tanto, como yo tenía la miopía muy avanzada, no quería deshacerme de las gafas. Pero como me estaban comiendo el coco, pues un día lo que hago después del culto, con una buena intención, yo amo a Dios, yo no quiero dudar de mi Padre, yo rompí mis gafas, claro, me costaron en aquel entonces 130 libras, y claro, yo estaba trabajando tiempo parcial en líder mientras sacaba mis estudios universitarios. Claro, 120 euros a lo mejor ya no están hoy, pero en aquel entonces era 120 euros. Y rompí mis gafas, tiré las gafas por el váter y pasé un año entero sin usar gafas. Por una enseñanza, una falsa doctrina, creyendo que yo estaba así porque estaba dependiendo de las gafas. Y luego después de un año tuve que volver a ponerme las gafas porque estaba cubierto de moratones, ¿no? Sí, chocándome contra todo. Pero entonces lo que estoy diciendo, si tú estás enfermo, si tienes miopía, si tienes una determinada enfermedad, no quiere decir que estés en pecado. No estamos predicando esto, pero sí estamos diciendo que Dios puede emplear ciertas enfermedades y ciertos momentos para llevarnos a la reflexión. Forma parte de lo que Pedro llama un juicio, una disciplina divina. Hoy entonces quiero advertiros, como hombre sujeto a la palabra del Señor, no andéis en contra de la palabra de Dios. Él os ha amado con amor eterno. Sois del Señor, habéis sido limpiados y lavados por Él. Por lo tanto, andad como es digno de vuestra vocación. No andéis en pos de la maldad. Y si el Padre te disciplina, dale las gracias. Dale las gracias a tu Padre por disciplinarte. Dios no llama a tu Padre a ser tu colega, a ser tu amigo. Dios te ha dado un Padre para que sea tu Padre, para que te ponga reglas y normas, para que tú le respetes a tu Padre. Y Dios también te está disciplinando porque te ama, porque te ha salvado, porque eres de su prado, eres una oveja suya. En el momento de disciplina, dale las gracias al Señor, porque sois de la familia y no sois bastardos. Dale las gracias al Señor. A la luz de lo que hemos dicho ahora, entendemos el tercer punto. Y Pedro dice que también el Hijo de Dios va a temer a Dios. Ahora bien, temor. ¿De qué clase de temor estamos hablando, no? Si invocáis a Dios por Padre, que sin acepción de personas juzga, disciplina, según la obra de cada uno. Consecuencia, tercer punto, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces el Hijo de Dios es llamado a temer a Dios. Algunos luego dirán, Will, pero dice en 1 Juan 4, 18 que el amor perfecto echa fuera el temor. Sí, pero ¿cuál es el contexto de 1 Juan capítulo 4? Está hablando del juicio venidero, de la condenación eterna. Y nosotros, los hijos de Dios, no tememos el juicio venidero, porque ya fuimos juzgados en el Señor. Pero sí, en este momento presente hay un temor sano que tiene que caracterizar al Hijo de Dios. Y esto se relaciona con lo que predicamos la semana pasada. Tener en los lomos del entendimiento bien ceñidos, andar en sobriedad. Nosotros también, como hijos, tuvimos que respetar a nuestros padres. Hay cierto temor, que no es un temor paralizante ni esclavizante.
Es un temor sano que nos lleva a respetar a nuestros padres. Os comenté la semana pasada, ¿no? Mira, una vez en mi vida, como niño, yo pregunté a mi padre por qué. Mi padre me dijo que yo hiciera algo y yo le dije por qué. Nunca más volví a cometer aquel error. Porque mi padre me disciplinó. Mi padre me puso en disciplina. Y yo aprendí cuando papá me dice algo, sí señor, tú eres mi padre, yo te temo, yo te amo, te voy a obedecer. Cuando mi padre decía mi nombre en voz alta en la casa, William, yo quieto. Podía tener una pelota ahí en el suelo, o podía tener un amigo en la calle, yo quieto. Porque papá había levantado su voz. Entonces había cierto temor, y este temor tiene que caracterizar a los niños en hogares cristianos. De nuevo, llevamos 10 años trabajando con niños, casi todos inconversos, y vemos, estos principios ya no existen. Pero nosotros, hermanos, por favor, como gente escogida por Dios, rescatada de una vana manera de vivir, no somos llamados a criar a nuestros hijos conforme a la cultura europea del siglo XXI. Somos llamados a fomentar nuestro hogar en base a las Escrituras. Un temor para con nuestros padres. Y no decir que sí a todo a los niños. Eso es un juicio para los niños. Eso es prepararles para las llamas del infierno. Necesitan reglas y normas. Entonces sí, somos llamados a temer a Dios. Pero de nuevo, en este sentido sano de la palabra. No en este sentido paralizante, médico, no. Un temor sano, porque Él es nuestro papá y nos va a disciplinar si empezamos a andar mal. Este temor reverente, dice la palabra, es una señal de sabiduría. 3 veces la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, en efecto. Y cuando llegamos a la conclusión del libro de Eclesiastés, en Eclesiastés 2, versículo 13, Salomón dice, el fin del discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces la Biblia nos llama una y otra vez a temer al Señor. Y la Biblia dice también en Efesios 6:1, hijos, todos aquí somos hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Un hijo regenerado obedece a papá y a mamá. Y luego en Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si tú eres un hijo regenerado, una hija regenerada, tú quieres alabar a tu Padre Celestial, por lo tanto obedece a tu Padre. Es una forma de glorificar al Señor. Y la señal de un joven convertido al Señor es obediencia a papá, obediencia a mamá, sumisión en casa. Porque en realidad nosotros debemos todo a nuestros padres. Dios usó a nuestros padres para llevarnos a nosotros a la existencia. Si no fuese por mi papá, mi mamá, este pelirrojo no estaría hoy predicándonos a vosotros esta mañana en Almería. Así que doy las gracias a Dios por mis padres y los honro con un honor temoroso delante del Señor. Tenemos que estar tan agradecidos por nuestros padres, sobre todo si somos de hogares cristianos donde nos han enseñado la palabra de Dios desde chiquititos. Oh, hermanos, si habéis sido criados en hogares cristianos, no sabéis el pedazo de bendición que habéis recibido. Gloria a Dios, que nos ha dado a vosotros principios, palabras concretas del Señor, consejos, advertencias que muchos de nosotros que somos de familias ateas, agnósticas, no hemos recibido. Dale las gracias a Dios si eres de una familia cristiana. ¡Qué bendición ser criado con una mamá, un papá que están todo el día cantando canciones y alabando el nombre del Señor! Dale las gracias a Dios si esto ha sido también tu contexto. Y este respeto
este honor que debemos a nuestros padres se tiene que dar a conocer en la esfera espiritual. De la misma forma que tememos y amamos a nuestros padres carnales, también amamos y tememos el nombre de nuestro Padre Celestial. Con Él no podemos burlarnos de Él, no podemos salirnos con la nuestra, no podemos comportarnos como unos niños malcriados, no, porque Él es un Padre que disciplina y nos va a llevar al orden. Si tú eres un hijo de Dios, mira los ejemplos en la Biblia. Moisés nunca va a poder llegar a los mismos abismos del pecado que el faraón. ¿Por qué no? Porque Moisés es un hijo de Dios. Faraón va a endurecer su corazón y va a ser ahogado en el Mar Rojo. Pero Moisés no podrá llegar a eso. Piensa en el ejemplo, Pedro, un hombre convertido, regenerado. Pedro no puede pecar de la misma forma que Judas Iscariote. No puede. Judas Iscariote es un hijo de perdición que amaba el lucro. Pedro, sin embargo, sí pecó. Pero ¿qué pasa en el momento que Jesucristo le miró a la cara? Pedro no puede llegar a los mismos abismos del pecado que Judas Iscariote. El corazón del rey David nunca se podrá endurecer hasta el mismo punto que el corazón del rey Saúl. Porque Saúl, hijo del diablo, David es un hombre conforme al corazón de Dios. Es verdad que vamos a meter la pata, vamos a equivocarnos, pero el Padre se encargará de llevarnos a la disciplina, al arrepentimiento, para que nosotros nos mantengamos contritos, humildes, sobrios, sin gloriarnos en nosotros mismos, sin creernos algo que en realidad no somos. Y entender, hermanos, por favor, que Dios hace todo esto por amor a nosotros y por amor a nuestro bienestar eterno. Si fuéramos del mundo, pues podríamos seguir nuestra caminata hacia la perdición. Pero Dios pone frenos en los suyos para santificarlos y para que seamos participantes de su santidad. Entonces, teme a Dios, hermano. Teme a Dios. Teme a tu Padre, hermana. Pero no es de temor paralizante, sino un temor, un honor, una gloria a nuestro Padre Celestial. Y si tú de verdad temes a Dios, no tendrás por qué temer a nadie más. Puedes levantarte en el poder del Espíritu Santo y estar cara a cara con el mismo diablo y estar lleno de fe sin tener miedo. Porque si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Dice el salmista, Salmo 27, versículo 1, el Señor es mi luz, Él es mi salvación. ¿De quién temeré yo? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Él es mi temor, por lo tanto no temo a nadie. Israel Sanz una vez puso un ejemplo bestial y dice: ¿alguien aquí tiene miedo a las cucarachas? ¿Alguien aquí en el culto tiene miedo a las cucarachas? Una hermana ahí. Yo voy a coger a Karina y la voy a librar este mismo instante de su miedo, su fobia a las cucarachas. Si usado me permite, le llevo a Karina a un cuarto lleno de cucarachas y le meto la mano adentro. ¿Y sabes lo que luego hago, hermanos? Suelto un león en el mismo cuarto y Karina pierde su fobia a las cucarachas. Porque entraba un león. ¡Ah! A ella le da igual, a cucarachas ahora. ¿Por qué? Porque el león impone 100 millones de veces más que un suelo repleto de cucarachas. ¿Por qué Israel Sanz empleó ese ejemplo? Porque si tú de verdad quieres ser librado del temor a los hombres, del temor a qué dirán, del temor a quedarte mal con tu vecino porque sabe que eres evangélico, si tú quieres librarte de todos esos temores paralizantes que no te permiten predicar con libertad, todo lo que tienes que hacer es mirarle el león a la cara, mirarle a Dios. Y cuando el Señor es tu temor, el hombre, ¿quién es Goliat?
¿Quién es Jezabel? ¿Quién es el presidente del país? ¿Quiénes son los narcotraficantes? Dios está conmigo, le temo a Él. Las cucarachas no son nada. Así que, Karina, quédate libre en el nombre de Jesús. Este temor, entonces, nos lleva a andar en santidad en todas las áreas de nuestra vida. La vida doméstica, la vida laboral, la vida educativa, la vida sexual, la vida de ocio, en todas las dimensiones de nuestra vida. Este temor nos lleva a andar en obediencia a Dios, porque somos soldados sometidos al mandato de nuestro Padre Celestial. Y esta disposición de docilidad se da en nosotros porque en última instancia, para acabar, somos peregrinos. Peregrinos. Andamos con el temor de Dios porque sabemos que en última instancia no somos de esta tierra. En realidad no somos de Almería, somos del Señor, somos nacidos de arriba. Por lo tanto, aunque Daniel esté en Babilonia, Daniel puede ser un joven santo para la gloria de Dios, porque él sabe que es un peregrino. José, un joven en Egipto, tentado por esta mujer tan bella, la mujer de Potifar, José se mantiene puro, es un soldado, es un peregrino y teme a Dios. Esther en Persia es una mujer peregrina, pero anda en santidad porque ama a su Padre Celestial. Entonces, hermanos, donde quiera que estemos en esta vida, recordemos que somos simples peregrinos. Dios nos va a disciplinar independientemente del título que llevemos, independientemente de la cantidad de másteres, de doctorados que hayamos sacado. Dios juzgará a los pastores, a los predicadores. Dios va a disciplinar al presidente de la Alianza Evangélica. Dios va a juzgar, disciplinar también al director del Movimiento Lausana. Dios va a disciplinar a los rectores de las facultades de teología en España, porque somos peregrinos y Dios no hace excepción de personas. Nadie está exento de la disciplina del Señor, si es un verdadero hijo de Dios, por supuesto. Por lo tanto, temamos al Señor, hermanos. Guardemos sus mandamientos, andemos en pos de su palabra, renunciemos los placeres engañosos de este mundo que atentan contra la gloriosa santidad de nuestro Padre Celestial. Si tememos al Señor, vamos a vivir de una forma marcadamente distinta. Los incrédulos, como dice Isaías 22, dicen lo siguiente: he aquí gozo, alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero un peregrino no puede vivir de esta forma tan liviana, de esta forma tan light, de esta forma tan superficial. El peregrino tiene peso en el alma. Y el peregrino, en cada paso que toma, está pensando, casa, 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 vuelvo a casa, voy a casa, voy a encontrarme con mi Padre. En cada momento de nuestra peregrinación espiritual aquí en esta tierra, hermanos, recordemos que no somos de este mundo. Estamos en esta transición entre este mundo y el más allá, la morada celestial con el Señor Jesucristo. Y que siempre llevemos por dentro este clamor: voy a casa, voy a casa, voy a casa, no soy de este mundo. Así que, hermanos, recordad que no sois de esta tierra, sois del cielo, sois peregrinos. No sois llamados a pasarlo pipa ni pasarlo bomba, sino a vivir para la gloria de vuestro Padre Celestial. No permitáis que nada en este mundo quite vuestra mirada del león. Amad al Padre, temed al Padre, obedeced al Padre. Pronto llegaréis a casa. Para concluir todo lo que hemos predicado en esta mañana, leamos una vez más el versículo 17. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hemos dicho en esta mañana 3 cosas. En primer lugar, el Hijo de Dios ora. Aquel que tiene este deseo genuino, auténtico en su alma, un deseo por Dios, es alguien que ha nacido de arriba. El hipócrita religioso no entiende de lo que estamos hablando, pero el que es del Señor tiene, gracias a la obra del Espíritu, un nuevo clamor. Y este clamor que presentamos a Dios en el nombre del Hijo nos ayuda en el camino de la santificación. Un creyente que ora será santificado. En segundo lugar, hemos visto que el Hijo de Dios es juzgado. A primera vista suena chocante, pero estamos hablando de la doctrina olvidada de la disciplina eclesiástica, la disciplina del Señor. Dios emplea el Espíritu desde adentro para redarguirnos, emplea la palabra y también por medio de su providencia, como en el caso de Jonás, usa situaciones para hacernos volver a su casa. Y en último lugar, en base al segundo punto, el tercer punto es el Hijo de Dios teme. De la misma forma que un hijo carnal por Dios es llamado a temer a sus padres, respetar y honrar a sus padres, nosotros en la esfera espiritual somos llamados a temer el nombre de nuestro Padre, porque en última instancia somos peregrinos volviendo a casa, casa, casa. Hermano, ¿estás invocando el nombre del Señor? ¿Estás orando a Dios en público y en privado? ¿Estás andando como es digno de tu vocación? ¿Hay algunas áreas de tu vida donde estás tal vez tentándole al Señor a disciplinarte porque estás aferrándote a cosas pecaminosas? Arrepiéntete, anda como un peregrino, glorifica, honra y teme el nombre de tu Padre Celestial. Oremos, invoquemos el nombre de nuestro Padre en estos momentos. Invoquemos al Padre. Gloria a Dios.